Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo nuestro cerebro, ese órgano increíble, construye nuestra realidad. Y lo vamos a hacer a través de dos de sus funciones más alucinantes, el lenguaje y el reconocimiento. Pero, y aquí viene lo interesante, también vamos a ver qué pasa cuando todo ese delicado engranaje se rompe. A ver, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si de repente al mirar a una persona que conocemos de toda la vida, a un familiar, a un amigo, viéramos su cara con una nitidez absoluta, cada detalle, pero no sintiéramos absolutamente nada? Cero reconocimiento. Como si esa cara tan familiar se hubiera convertido en un instante en la de un perfecto desconocido. O vamos un paso más allá, que alguien nos hable, que oigamos las palabras perfectamente, cada sílaba, cada sonido, pero que todo suene a un galimatías, como si nos estuvieran hablando en un idioma que no hemos oído en la vida. El significado simplemente se ha esfumado. Pues bien, esto no es el guión de una película, para nada. Es la realidad de unas condiciones llamadas agnosias y afasias. Muy bien, pues este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, vamos a ver cómo funciona el cerebro como arquitecto de nuestro mundo. Después, nos meteremos con las agnosias, que son los fallos en el reconocimiento. Luego, las afasias, que afectan al lenguaje. Y para terminar, ataremos todos los cabos y veremos qué significa todo esto. Solemos pensar que nuestros sentidos son como ventanas, ¿verdad? Que simplemente se abren y nos dejan ver el mundo tal cual es. Pero la realidad es mucho, mucho más compleja. Nuestro cerebro no es una simple cámara que graba pasivamente. No, para nada. Es más bien un arquitecto. Uno que trabaja sin descanso, construyendo activamente, segundo a segundo, todo lo que percibimos y experimentamos. Vale, ¿y cómo funciona este arquitecto? Bueno, pues su proceso de construcción se puede resumir a grandes rasgos en tres pasos clave. El primero es la sensación, los datos en bruto, la materia prima, por así decirlo. El segundo es la percepción, que es cuando el cerebro coge esos datos y empieza a darles forma, a organizarlos. Y el tercero, la apercepción, que es el paso final donde todo se integra en una escena con sentido, en un contexto global. A ver, la sensación es el punto de partida de todo. Es la materia prima pura y dura. La mejor forma de entenderlo es imaginar una imagen digital. La sensación serían los millones de píxeles sueltos, cada uno con su color, pero sin orden ni concierto. Son solo puntos de luz, datos fragmentados que, por sí solos, no significan absolutamente nada. Y aquí es donde empieza la verdadera magia del cerebro, la percepción. Porque percibir no es un acto pasivo de recibir, es un acto de creación. El cerebro coge todos esos píxeles sueltos que eran la sensación y, activamente, los organiza, los junta, hasta construir algo con significado. Por ejemplo, la imagen de una silla. Ojo que es un punto clave. No vemos la silla que está ahí fuera. Lo que hacemos es construir el concepto, el percepto, de silla en nuestra mente. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando en este proceso de construcción algo va mal? Cuando los planos del arquitecto tienen un fallo. Pues aquí entramos en el terreno de las agnosias. Son un ejemplo a la vez fascinante y terrible de cómo la percepción se puede hacer añicos, incluso cuando la sensación, los sentidos, funcionan a la perfección. Esta cita de Marietan es que lo clava, es perfecta. La persona se siente incapacitada de reconocer la sensación presente. O sea, la información sensorial está llegando. La luz entra por los ojos, el sonido por los oídos, todo funciona. Pero el cerebro, de repente, ha perdido la capacidad de comparar eso que entra con la biblioteca de recuerdos y conocimientos que tiene guardada. Es literalmente como tener la llave correcta en la mano, pero que la cerradura haya desaparecido. Esta es la paradoja central, el quid de la cuestión en la agnosia. Los ojos ven, sí. Los oídos oyen, claro. La piel siente. Los órganos sensoriales están intactos. El problema no está ahí. El problema es que el cerebro no reconoce. La señal eléctrica llega al destino correcto, pero al llegar allí, el archivo que debería darle significado a esa señal o está corrupto o simplemente es inaccesible. No se puede abrir. Y lo más alucinante de todo esto es que esta incapacidad puede ser súper específica. Por ejemplo, una persona con agnosia visual puede estar viendo un tenedor y no tener ni idea de lo que es, pero en cuanto lo coge con la mano, ¡zas!, lo reconoce al instante por el tacto. O alguien con prosopagnosia, que es la agnosia para los rostros. Ve la cara de su pareja, pero no sabe quién es hasta que oye su voz. Cada uno de estos tipos de agnosia es una prueba brutal de lo increíblemente especializado y modular que es nuestro cerebro. Vale. Si las agnosias eran un problema con el reconocimiento del mundo, las afasias atacan a otra cosa, a la herramienta principal que tenemos para describir ese mundo y compartirlo con los demás, o sea, el lenguaje. Aquí el fallo no está en reconocer un objeto, sino en el sistema que usamos para ponerle nombre a ese objeto, para hablar de él,
en la codificación y decodificación de los símbolos del lenguaje. Y para entender las afasias es fundamental conocer a los dos protagonistas de esta historia, el área de Broca y el área de Wernicke. Pensemos en ellos como dos especialistas. El área de Broca es como el experto en gramática del cerebro. Se encarga de la sintaxis, de poner las palabras en el orden correcto para que una frase tenga sentido. Por otro lado, el área de Wernicke es el diccionario. Es el responsable de la semántica, de saber qué significa cada palabra. Hacen falta los dos, sí o sí, para que nos podamos comunicar bien. Y de verdad que esta división es la clave de todo. Porque una cosa es el significado de las palabras, la semántica, y otra muy distinta es la estructura. Las reglas para juntarlas, o sea, la sintaxis. Son dos trabajos diferentes. Y claro, cuando una de estas dos áreas se daña, el tipo de problema que aparece en el lenguaje es radicalmente distinto. Y en esta tabla se ven las diferencias de una forma clarísima. Fijaos, en la afasia de Broca o expresiva, la persona entiende bastante bien, sabe perfectamente lo que quiere decir, pero no le salen las palabras. El habla es lenta, telegráfica, le cuesta un mundo construir una frase. Ahora, nos vamos al otro lado, a la afasia de Wernicke, o receptiva. Aquí la persona habla con una fluidez pasmosa. La gramática parece correcta, pero lo que dice no tiene ningún sentido. Es la famosa ensalada de palabras. Y lo peor es que tampoco entiende lo que se le dice y a menudo ni se da cuenta de sus propios errores. De verdad, esta es una de las disociaciones más espectaculares y claras que se pueden estudiar en neurobiología. Bien, hemos visto los fallos, las roturas en el sistema. Volvamos entonces a la idea del principio. ¿Qué nos enseñan estas condiciones que son realmente devastadoras para quien las sufre? Sobre cómo funciona un cerebro sano y, sobre todo, sobre la naturaleza de nuestra propia experiencia del mundo. Porque las agnosias y las afasias son mucho más que simples déficits neurológicos. No son solo casos clínicos para estudiar. Su verdadera importancia, lo que las hace tan fascinantes, es que son como ventanas. Ventanas que se abren de par en par y nos dejan ver los mecanismos ocultos, el cómo se hizo de nuestra propia mente. Lo que nos demuestran de la forma más cruda y directa posible es que esa realidad tan sólida, tan coherente, que damos por sentada cada mañana al despertar, en el fondo, es una construcción increíblemente frágil. Es como un castillo de naipes neurológico que nuestro cerebro levanta y sostiene a cada instante. Y esto nos lleva a la conclusión final. Lo que percibimos no es un reflejo directo del mundo real. No, es una interpretación activa. Es el modelo del mundo que nuestro cerebro es capaz de construir con los datos que le llegan. Las agnosias y las afasias son tan reveladoras porque nos dejan ver los andamios de esa construcción. Nos enseñan de golpe qué pasa cuando quitas una sola pieza de ese andamio. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final que es, como poco, inquietante. Si el cerebro es el arquitecto, y todo lo que conocemos, vemos y entendemos es su construcción, ¿cómo de sólida es la realidad que habitamos? ¿Qué tan firme es de verdad el suelo que pisamos? Y más allá, ¿qué otras realidades se podrían construir si por un momento el arquitecto decidiera usar unos planos diferentes?